toca el capítulo 12, que es un capítulo corto porque habla de, bueno, lo que habla es muy concreto, y vamos a ver si podemos hacer el 13, que es el capítulo un poco más completo, ¿no? A ver. Ahora sí. Y vamos a ir lento porque no tenemos apuro, y de esa manera poder sacarle bien el contenido. A ver si puedo conectar esto. Ahí está. Bueno, si abrimos la Biblia en Apocalipsis 12, en primer lugar, lo que vamos a ver es la presentación de la mujer y el dragón, donde nos va a hablar de la iglesia pura y luego lo que sería la iglesia impura o el movimiento que trabaja para el dragón. Entonces nos vamos a poner en todo esto, nos vamos a ir directamente al contenido como hacemos siempre. Entonces vemos allí una mujer que está vestida con el sol, bien, revestida del sol, y tiene la luna debajo de sus pies. También tiene una corona de 2 estrellas en su cabeza, y esta mujer estaba embarazada, gritaba por los dolores de angustias del parto, y entonces aparece en el cielo una señal, un enorme dragón de color rojo. Interesante este color rojo, que lo vamos a ver repetido como púrpura y escarlata, siempre se está haciendo la misma referencia, y lo vamos a ver bastante en Apocalipsis 17, cuando habla de la ramera, que es la continuación de esto, y entonces ahí vamos a ver que también aparece de color rojo. Ese dragón tiene 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en la cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como lo naciera, y esa mujer dio a luz un hijo varón, que es el que gobernará las naciones, y fue arrebatado y llevado hasta Dios, que está en su trono. Finalmente la mujer huye al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días, que el día profético son 1260 años, como ya hemos visto. Entonces vemos acá de alguna manera esa mujer pura. Obviamente no está hablando de una mujer literal, está hablando de una iglesia, porque mujer es iglesia en Apocalipsis. Entonces se está refiriendo a la iglesia verdadera. La iglesia verdadera que manifiesta la gloria de Dios, la iglesia verdadera que está como base, tiene la sombra o la base del Antiguo Testamento. Es una iglesia victoriosa, una iglesia que tiene también como base las 12 tribus, los 12 apóstoles. Entonces allí está esa luna que tiene en los pies, y de esa mujer sale el Mesías. Claramente está haciendo a ese hijo varón de la mujer al nacimiento de Jesús, ¿no? El dragón rojo, obviamente que es el diablo, bien, es bastante claro, pero el diablo está representado por poderes. Él no trabaja directamente en persona en la tierra, sino a través de representantes, y ahí están los poderes seculares, los reinos políticos y todas acciones que se van desarrollando que son en contra del Evangelio o en contra de Cristo. Entonces ahí entra todo lo que es el secularismo y todo lo que podemos ver que va en contra del cristianismo. Luego nos explica qué es esta guerra que hay en el cielo. Miguel y sus ángeles combaten con el dragón, y entonces, como no pueden vencer, ya no hubo lugar para ellos en el cielo, y fue expulsado el dragón, aquella serpiente que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Por otro lado, en ese mismo momento se manifiesta que hay salvación, hay poder y hay un reino que viene de la autoridad de Cristo. Ese Cordero ha vencido por medio de su sangre, y entonces gracias a la
a la victoria de Cristo, nosotros ahora tenemos la solución a este gran conflicto que nace en el cielo, ¿no? Y bueno, la tercera parte de las estrellas del cielo está haciendo referencia a los ángeles que se fueron con Satanás. 3 de cada 10 ángeles se fueron con Satanás. La Biblia nunca dice cuántos eran, pero la idea era que Adán y Eva poblasen el cielo con la descendencia para ocupar el espacio vacío que habían dejado estos ángeles. No sabemos cuántos eran, pero evidentemente son muchos, ¿no? De todas maneras, los que quedaron con Cristo fueron muchos más. 3 de cada 10 es un 30%, es más grande el ejército de Cristo, pero tampoco es poco que un 30% se haya ido con Lucifer, ¿no? Que haya caído a la tierra junto con Lucifer, ese grupo de ángeles, ¿no? Así que claramente la Biblia identifica a Satanás como el enemigo de Dios y por ende enemigo de la iglesia, que es la que nosotros en principio estamos estudiando, la iglesia cristiana, ¿no? Ahora, esto se desarrolla de esta manera: una influencia de una mente sobre otra. No es Satanás trabajando directamente donde él se ve, sino que él influye la mente de algunas personas. Y por supuesto que del otro lado pasa lo mismo. También vemos al Espíritu Santo influir sobre el corazón de los hijos de Dios y hacer acciones en favor de la predicación del Evangelio. Entonces de esto se trata, del poder de una mente sobre otra, el poder de la mente de Dios o el poder de la mente de Satanás sobre nosotros. Ahora, ese poder es muy grande o muy productivo cuando se utiliza para el bien, cuando la mente está santificada, pero es un enorme poder para el mal cuando está en manos de las personas que se oponen a Dios. O sea que el mal también tiene poder. El mal tiene poder y el mal tiene inteligencia. No actúa de manera espontánea. El mal está planificado, así como el plan de salvación está planificado, el mal está planificado y entonces el mal también tiene poder. Nosotros no podemos jugar contra eso. No tenemos que tener miedo, pero no exponernos ni jugar con el poder de Satanás, ¿no? Así que claro, Satanás usó ese poder de la influencia para convencer a los ángeles que después se fueron junto con él, ¿no? Entonces, el mal fue inculcado en la mente de los ángeles, que a su vez fueron volcando el mal a la mente de los hombres. Y luego es una cuestión de que una vez que el mal ya aprendió, sigue solo. Hoy el hombre ya el mal lo genera solo, aprendió el mal solo y el mal lo genera solo, no precisa de mucha enseñanza para hacer el mal. Bueno, acá una pequeña gráfica de cómo fue. En el cielo tenemos a Miguel y sus ángeles, que es Cristo y sus ángeles. Por otro lado, el dragón con sus ángeles, que es Satanás, y entonces se da esa batalla. Miguel y sus ángeles son los que salen victoriosos, y entonces allí es expulsado el dragón con sus ángeles, y quedan en el cielo solamente Jesús con sus ángeles. Bueno, esto es lo que básicamente acabamos de leer, pero puesto de manera gráfica. Ahora, a partir del versículo 13, el dragón, cuando es expulsado del cielo, ¿a dónde viene? A la tierra. Y entonces, ¿con quién se agarra? Con los hijos de Dios. Entonces persigue a la mujer, que había dado a luz a la mujer, pero a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volara al desierto, lugar donde sería sustentada, y aparece de vuelta este tiempo, ¿no? Esta fecha, tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Qué pasó? Abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado a sus fauces. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes, que son los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, o se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Entonces Satanás va en contra de los hijos de Dios. Pero los hijos de Dios son protegidos. Después los hijos de Dios son contaminados por la influencia de Satanás. Y finalmente,
Cuando surge la iglesia remanente, Satanás va en contra de esa iglesia remanente que da a la Biblia su característica. Ese resto o remanente obedece los mandamientos y tiene la fe de Jesús, que es el don profético. Dos características de la iglesia en el tiempo del fin. Una iglesia que tiene el don profético y que guarda los 10 mandamientos. Entonces está claramente identificada la iglesia verdadera, pero también está claramente identificado que Satanás hace guerra contra esa iglesia, no contra las otras. Las otras, la mujer está representando ahí a los hijos de Dios de toda la historia. A lo largo de toda la historia Él los persiguió, pero en el tiempo del fin ya no está toda la historia. En el tiempo del fin está solo la descendencia, el remanente, que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, está claramente identificado que en el tiempo del fin Satanás tiene un solo grupo de trabajo o un solo grupo de persecución, que es esta iglesia, ¿no? La iglesia remanente. Bueno, ahí vemos una especie de dibujo, ¿no? La tierra. ¿Qué es la tierra? Que se abre para proteger a la mujer, esa mujer que huye al desierto. Esto ya lo habíamos visto y es un repaso para ver cómo siguió la historia. En el año 538 se comienza este proceso de intolerancia y persecución religiosa. ¿Se acuerdan? El comienzo de la Edad Media, esos 1260 días, donde va a tener apogeo la Iglesia Católica en ese periodo, tanto cultural como religiosa y políticamente. En aquellos días la Iglesia dominaba el mundo. Acuérdense que cuando Cristóbal Colón dijo que quería venir para ver si descubría si la Tierra era redonda, porque se enseñaba que la Tierra era plana, hubo que pedir permiso en secreto a la reina tuvo que intervenir, porque estaba todo dominado por los reyes, estaban sometidos al Papa, y la enseñanza oficial de la Iglesia era que la Tierra era plana. Bueno, un grupo de personas había comprendido que no, incluso hasta habían sacado de la Biblia la redondez de la Tierra. Lo mismo pasó con Galileo Galilei, con Copérnico, cuando ellos empezaron a estudiar con el telescopio, las estrellas, los astros, el sol, la luna, y no era lo que la Iglesia enseñaba. Descubrieron que eran astros, que eran estrellas, pero no que eran monedas, ni ángeles, ni cuestiones más bien de carácter mitológico que la Iglesia había enseñado. Y la consecuencia, por un descubrimiento científico, porque estos no eran religiosos, era la hoguera, solo por contradecir la enseñanza oficial de la Iglesia. Esto simplemente para recordar que la Iglesia no solo gobernaba la parte religiosa, sino también la parte cultural, las universidades, la parte política. Los reyes estaban sometidos al Papa, no en todo el mundo, pero sí en todo lo que era, digamos, Europa, el norte del África, ya cuando se descubrió América, etcétera, ¿no? Por ahí los musulmanes y demás conservaron escritos de Aristóteles, de Sócrates, y no, como hemos visto en los capítulos anteriores, no se sometieron tan fácil al Papa, estuvieron más bien aislados, pero el resto sí, el resto de Occidente sí. Bueno, hasta 1798. Ya en 1517, cuando viene la Reforma Protestante, ¿no? un poco antes, la Iglesia comienza a sufrir una pérdida, una pequeña herida, y comienza a sangrar, porque había gente que estaba saliendo de la Iglesia producto de la enseñanza bíblica que los reformadores iban descubriendo de a poco. Cada reformador descubrió algo y todo estaba basado en la Biblia. Entonces hubo muchos reformadores y se produjo un despertar en lo que se refería al contenido bíblico, que la Iglesia en ese periodo de tiempo lo había mantenido oculto, porque se había ido detrás de mitos y de escritos y de filosofías y de inventos de papas, y habían ocultado la verdad de la Biblia. Pero en 1798 es cuando se da la herida de muerte, cuando viene Napoleón con su ejército, el general Berthier, que se lo lleva preso al Papa en una bolsa de alpillera, y se lo llevan arrastrando desde Roma hasta Francia en una bolsa de alpillera. Ese Papa murió en la cárcel, después se eligió otro obviamente, pero
por mucho tiempo la Iglesia estuvo sin Papa y ahí es cuando la Iglesia Católica perdió el dominio. Al poco tiempo, 1800 y poquito, la Iglesia Católica también pierde las tierras que pertenecían al Vaticano. Entonces queda solamente como una iglesia y dejó de ser un imperio. Y esto estaba profetizado durante 1260 días o 1260 años, iba a tener poder, pero luego recibiría una herida de muerte. Este es el barco, este barco es una réplica del barco que cumple con ese versículo bíblico donde los cristianos de Europa, un grupo de cristianos de Europa, se va y encuentra refugio en Estados Unidos. Bien, entonces allí está ese barco Mayflower, ahí está la réplica en el puerto, que se hizo en 1956 y está allí. Eran 102 personas, salieron de Inglaterra, 65 días duró el viaje, y eran puritanos que huían de la persecución. O sea, eran protestantes que huían de la persecución de la Iglesia Católica. Y un poquito después, en el tiempo, muchos también llegaron acá, porque los valdenses llegaron al Río de la Plata. Bien, y muchas colonias, ahí en Colonia tenemos la Iglesia Evangélica Valdense y demás, muchos son descendientes de esos europeos que venían siendo perseguidos de Europa. Los valdenses, muy interesante que las hermanas Pons, no sé cuántos conocen a Edith Pons, Elina Pons, estuvieron alumnas de mi colegio, gente grande ya. Ellos son descendientes de valdenses y ellos contaban que los primeros valdenses llegaron a Florida, no a Colonia. Pero el obispo de Florida los empezó a perseguir, no los quería. Incluso hay una especie de piedras de monolito, ahora que se descubre la memoria y los lugares históricos, de las primeras construcciones que los valdenses venidos de Europa hicieron en Florida. Pero como eran perseguidos en Florida, allí fue que se fueron a Colonia y se instalaron en Colonia. Bueno, y ahí tenemos Colonia Valdense, por ejemplo, ¿no? Pero sin duda que Estados Unidos fue el lugar de mayor protagonismo en lo que es la profecía bíblica, ¿no? Llegaron el 21 de noviembre de 1620 y lograron hacer un país que, claro, no es el país de hoy, pero el país que lograron formar en los orígenes de Estados Unidos. Los primeros 10 capítulos de la Constitución Nacional eran los 10 mandamientos. Y lograron tener armonía incluso con los aborígenes que vivían ahí. Fue corto ese periodo, porque después llegaron los ingleses seculares que venían a conquistar tierras y demás. Pero los primeros cristianos que llegaron a Estados Unidos lograron tener lograron tender las bases de una tierra de paz y de libertad civil y libertad religiosa. Bueno, acá de vuelta, el periodo que inició en el año 538, la supremacía papal, y además de la caída del cuerno pequeño, la Biblia indica, estas son señales ya cumplidas, que antes de la segunda venida de Cristo iba a caer el cuerno pequeño, pero también iban a haber señales en la naturaleza. Un terremoto, que lo estudiamos ya y fue cumplido allí en noviembre de 1755, el oscurecimiento del sol en 1780, la herida mortal se dio en 1798, la caída de estrellas en 1833, y todo esto tenía que pasar antes de ¿qué? Del 22 de octubre de 1844, que es cuando comenzaba el tiempo del fin, y se daba la proclamación de la segunda venida de Cristo, el mensaje del tercer ángel. Por eso es ese terremoto y no otro, porque hay un terremoto en ese contexto y hay una caída de estrella en ese contexto. Bueno, sin duda Satanás sabe que le queda poco tiempo, y nosotros sabemos bien, hablábamos de esto en esta mañana, que la salvación ha llegado por medio del poder de Jesús. Entonces, aunque nosotros vemos los poderes humanos y vemos y vamos a ver ahora cómo los poderes humanos se están volviendo cada vez más atroces para generar la última gran persecución hacia la iglesia remanente, la cruz es el centro de todo. Y el Señor tiene el poder y el que maneja los tiempos. Por lo tanto, nosotros no debemos temer,
Porque el mensaje de Apocalipsis es un mensaje de esperanza y de salvación, no un mensaje que genere temor. Y entonces Apocalipsis habla todo el tiempo de la victoria. La victoria que la iglesia remanente obtiene a través de la sangre del Cordero. Bueno, el gran conflicto, por un lado, comenzó en el cielo, pero cuando son expulsados del cielo, vienen ¿a dónde? A la tierra. Y entonces tenemos el bando dentro del gran conflicto, Miguel, Cristo, el Cordero, los ángeles, que ofrecen salvación, y quien representa eso en la tierra es la iglesia remanente. ¿Quién predica de Cristo? ¿Quién predica que la sangre de Cristo quita o borra los pecados? ¿Quién predica que Jesús viene pronto? La iglesia. El Señor siempre ha tenido una iglesia fiel a lo largo de la historia. En este tiempo final, la iglesia tiene estas características. En otro tiempo fue la iglesia de la Reforma, en otro tiempo fue la iglesia de Pedro Baldo, aquella iglesia de los valdenses que morían porque entregaban las Biblias y los asesinaban por eso. En otro tiempo fue la iglesia cristiana primitiva, en otro tiempo fue el pueblo de Israel. Pero el Señor siempre ha tenido un pueblo remanente a lo largo de toda la historia que ha ido pasándose la antorcha. Pero por otro lado está Satanás y su grupo. Él también predica al mundo entero, él también quiere dar su mensaje al mundo entero, y es un mensaje de engaño, de confusión y de mentira, una falsa adoración. Y entonces, ¿quiénes trabajan para Satanás? Poderes seculares, religiosos, que están en contra de la iglesia de Dios, que se oponen a la iglesia de Dios en el sentido de la verdad bíblica. ¿Bien? La iglesia que predica la Biblia. Entonces, todo poder secular religioso que acuse, persigue, mata, que contradice lo que la Biblia enseña, no está trabajando para Dios, está trabajando en representación de Satanás. Y acá volvemos de vuelta a lo mismo. Una mente que ejerce influencia sobre otra. Método que Satanás utilizó en el cielo para convencer a los ángeles, a 3 de cada 10, ahora también lo utiliza en la tierra para convencer a las personas, tentando a la gente, y las mentes se unen para realizar alianzas malignas. A veces cuando escuchamos gente que tiene nombres modernos, que son de nuestro tiempo, apellidos que retumban todo el tiempo en la televisión, en la radio, en las redes, gente de mucho poder, qué casualidad que son amigos, que se juntan, que maquinan cosas juntos, ¿no? Planifican pandemias, planifican enfermedades, planifican curas o soluciones a las enfermedades que ellos mismos planifican, ¿no? Tienen todo armado y uno dice, actúan solos, actúan porque se les ocurre. Bueno, sin duda que hay una mente superior que los conduce, ¿bien? Que trabaja para ellos. ¿Qué tanto saben ellos para quién están trabajando? No lo sé, porque no estoy en ese ámbito. Pero uno por sus frutos conoce a la gente. Y sus frutos son que están haciendo acciones que son tremendas. No sé si nos va a dar el tiempo para hablar de la globalización, pero ahora vamos a llegar al capítulo 13. Hoy ya el término globalización ha mutado un poquito y se habla de globalismo y están los globalistas. Muy importante el globalismo, el lobby en las Naciones Unidas y la Agenda 2030, que tiene una pantalla que vendría a ser como cosas buenas, que no haya hambre, que no haya sequía, que se cuide el medio ambiente, que todo el mundo sea solidario, o sea, tiene esa pantalla, ¿no? Pero por otro lado, en realidad es todo zaraza para obtener recursos que los estados le den y ellos con esos recursos desarrollar cuestiones que manipulen en definitiva a la humanidad. Es muy interesante todo eso y no es una cuestión conspiranoica, no es una cuestión de por arriba, sino que está estudiado y está comprobado que eso es así. Por eso, si nos da tiempo vamos a hablar de eso y si no el miércoles. Bueno, las mentes se unen, ¿no?
Entonces están estos dos bandos, los que se agrupan bajo la bandera ensangrentada de Jesucristo y los que se reúnen alrededor de la bandera de la rebelión de Satanás en contra de Jesús. Acá hay algo que es puntual. No hay un tercer bando, no hay una tercera posición. Como había en Argentina, ¿no? En la década del 50 apareció aquel con la tercera posición. No soy de uno ni de otro y soy un poquito de los dos. En la Biblia no hay una tercera posición. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es con nosotros, contra nosotros es. En la Biblia es bien claro. No existe la tercera posición del hombre secular que dice, no, ya son cuestiones de los religiosos. Y tenés religiosos de un lado, religiosos del otro. Yo no creo que exista el diablo. Yo no creo en nada. No. Automáticamente esos que no creen en nada pasan al bando de los que trabajan o de los que se dejan influenciar por Satanás. No hay una tercera posición. O estamos con Cristo o estamos en contra de Cristo. Cristo es el príncipe de la vida, Satanás el príncipe de las tinieblas. Entonces la iglesia de Dios es atacada. La iglesia de Dios tiene la doctrina pura. La doctrina pura está basada en la Biblia. Es el mensaje del Señor. El último mensaje del Señor. Doctrina pura, acá podríamos poner, a muchos les va a gustar la palabra, amor. Bien, porque hay gente en nuestro tiempo que cree que una enseñanza doctrinal es incompatible con una enseñanza del amor, que el amor de Dios es incompatible con la doctrina. Y eso es falso. La doctrina bíblica, la enseñanza bíblica, es la mayor manifestación de amor de nuestro Dios, porque es como Él quiere que nosotros vivamos, teniendo la menor problemática posible en esta vida y alcanzar el plan de salvación. Entonces, sus enseñanzas son enseñanzas de amor. Ahora que estábamos allá con Mauricio, con Evelyn, recorrimos un montón de iglesias, ¿no? Y yo había visto en Brasil, el país más religioso que a mí me había tocado visitar era Brasil, que he recorrido bastante de Brasil. Y Brasil nosotros sabemos que es un país muy religioso, pero me sorprendió que Estados Unidos lo supera. Es impresionante la cantidad de iglesias que hay en Estados Unidos. Y todas grandes, chiquitas, nuevas, viejas, porque tenés iglesitas chiquitas de esas de madera de la época de Elena de White que todavía están en pie y todavía reciben gente. Y después tenés esas mega iglesias que tienen capacidad para 5.000 personas, para 10.000 personas. Y un amigo de Mauricio me invita a su iglesia. Era un estadio de hockey sobre hielo, 30.000 personas. Y viene un pastor evangélico y le dice a la gente del estadio, ¿cuánto vale el estadio? No sé cuántos millones de dólares. Bueno, yo lo compro, quiero hacer una iglesia acá con las tribunas y todo eso. Y se hizo el hombre una iglesia, 30.000 personas. Y esa iglesia está llena todos los domingos. Y este muchacho me dice, tenés que conocer esa iglesia. Dice, si sos pastor, tenés que ir a esa iglesia, la iglesia esta, la iglesia lo otro. Me regaló una remera, ahora me olvidé de traerla, pero me regaló una linda remera de esa iglesia. Ahora, él me dice una cosa, pero te cuento algo. No se habla de doctrina. No se habla de religión. Ellos dicen el término religión. Ahí no hay religión, significa doctrina. Ahí no hay enseñanza bíblica, ahí no hay doctrina. Eso es un club. Me lo dice el mismo miembro de la iglesia. Es un club. ¿Vos te sentís mal? Vos vas ahí, participás de los grupos pequeños. Es un show, me dice. Vos salís bien. Ya cuando él me hablaba de su iglesia, a mí me daba menos ganas de ir. Cuando me dijo que había 30.000 personas, me llamaba la atención y dije, qué bueno debe estar. Cuando me empezó a describir el espectáculo que era, él mismo me decía, no esperes que prediquen la Biblia como hacen ustedes, porque él sabía, ¿no? A través de Mauricio, de Evelyn, de la iglesia, ellos le han hablado del sábado, y en tu iglesia dicen esto, enseñan lo otro. No, en mi iglesia no se enseña nada. Ahí vamos a disfrutar, vamos a sentirnos bien. Ese es el evangelio de este tiempo. ¿Bien? Entonces dice, y yo le hacía una pregunta, entonces me dice, no, que si el pastor llega a decir que hay que vivir de una manera determinada, la gente se le va.
Entonces, si vos querés que esa iglesia esté llena, la iglesia tenés que hablar de amor, de solidaridad, de compasión, de esos valores sociales. Pero no hables de la Biblia. No se abre la Biblia. Y la iglesia está llena. El pastor está feliz, la gente está feliz porque se sienten bien. Él había pasado por un problema familiar. Entonces yo estaba depresivo. Tenía dos opciones. O me ahogaba en el alcohol o me iba a la iglesia. Y decidí ir a la iglesia. Y soy feliz, me siento pleno, me siento bien, dice Sebastián, me siento bien. Inmigrante, extranjero, vida solitaria, ahora sin familia. Entonces él dice, sí, me siento con el corazón lleno porque tengo un lugar de pertenencia. Entonces, desde el punto de vista de la contención psicológica, desde el punto de vista social, es genial. Pero no hay enseñanza bíblica, no hay doctrina. Ahora, ese concepto también ingresa en la iglesia adventista. Porque vos estás en una iglesia donde somos 30 y de repente ves que tu vecino tiene 30.000 y vos empezás así, ¿cómo vas a hacer para tener 30.000? Ah, mirá, tiene un espectáculo, tiene una bandita de esto, tienen lo otro, hacen aquello. Y vos decís, pues si yo pongo lo mismo también puedo tener 30.000. ¿No? Y entonces muchos caen en eso. Bueno, la iglesia adventista no nació para juntar 30.000. No 30.000 en ese sentido. Sí 30.000, pero en base a lo que es la enseñanza de Cristo. Entonces tenemos la doctrina pura, Apocalipsis 17, una especie de columna, las características, obediencia a los mandamientos, fidelidad a Jesús, otra característica de la iglesia, predica el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, otra característica es obediente a los mandamientos de vuelta en Apocalipsis 14 y 12. Entonces la iglesia tiene una base, un cimiento fuerte y tiene columnas que le dan identidad a esa iglesia. Cuando nosotros comenzamos a picar, ¿no?, en los cimientos y en las columnas, en estas cuestiones, la iglesia se derrumba. Por eso es tan importante cuando hablamos de la identidad adventista. ¿La identidad adventista cuál es? La Biblia, sola escritura, la doctrina bíblica, pero particularmente las enseñanzas distintivas, esas enseñanzas que para este tiempo son tan importantes. Esa es la iglesia de Dios. La conformación de la iglesia de Dios en este tiempo. Pero hay un ataque. Hay un ataque desde afuera y hay un ataque desde adentro. La iglesia de Dios en este momento recibe ataques desde afuera y recibe ataque desde adentro. El enemigo está afuera, pero también está adentro. Y entonces, para finalizar este capítulo, podemos decir, ¿quién está controlando tu mente? Si de eso se trata, que la mente es una poderosa herramienta para hacer el bien, pero también para hacer el mal, ¿quién está controlando tu mente? ¿Quién es el dueño de la verdad o el dueño de la mentira? Entonces ahí cada uno es el que decide, y nosotros creo que estamos aquí porque queremos eso, ¿no? Que sea Jesús el que ejerza influencia en nuestra mente. ¿Y al final fue o no fue a la iglesia? No fui a la casa de él, no fui a la iglesia. Fui, pasé por enfrente, pasamos por enfrente, no terminé de decir eso. Pasamos por enfrente de muchas iglesias. Cuando hagamos ese seminario yo les voy a comentar, porque es muy interesante entender. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto cuando se hable de la marca de la bestia, la ley dominical. Uno entiende, cuando uno está acá, hablamos de ley dominical, ¿está? Nosotros decimos ley dominical. ¿Cuánto valen las leyes para nosotros? ¿Cuánto vale una ley para nosotros? Una ley del Estado, un reglamento. Nosotros somos muy flexibles con las leyes. ¿Bien? Hay leyes que no se cumplen, están las leyes pero no se aplican. ¿Bien? Entonces para nosotros es una ley. Y bueno, tenemos un dicho que dice, echa la ley, echa la trampa. Hay incluso hasta maneras de evadir las leyes. Legalmente, los abogados y los contadores saben cómo evadir ciertos
porque hay sombras en los códigos para evadir ciertas leyes o evadir ciertos impuestos. Ahora, lo que a mí me quedó claro es lo importante de la ley en Estados Unidos, y se los cuento con este ejemplo. Ustedes vieron que en este momento se están expulsando a los extranjeros. Pero no es que están expulsando a los extranjeros así de, bueno, si te agarran te llevan. No, te van a buscar a la casa. Te tiran la puerta abajo y te sacan. O tenés cara de latino y van caminando por la calle de civil, esa policía se llama ICE, la sigla, y entonces ponele que cruzan a dos personas que están indocumentadas, sin papeles. Pero uno tiene cara de latino y el otro no, porque es de ascendencia europea. Ellos van a agarrar al que tiene cara de latino. Mauricio tiene una academia de fútbol, tiene un empleado que es nacido en Estados Unidos, ahí, en ese lugar, nacido y criado en ese barrio, en esa zona, en esa ciudad. Pero sus ancestros, sus abuelos, no sé si ni siquiera sus padres, pero sus abuelos y demás son mexicanos. Y el muchacho tiene rostro de mexicano, pero nació en Estados Unidos, tiene documentos de Estados Unidos, ciudadano de Estados Unidos. Iba caminando por la calle, no, iba andando en su camioneta. Y se pone un patrullero atrás de él, y después se para otro patrullero atrás de él, y lo apretan entre los dos autos, y entonces lo hacen estacionar. Cuando él baja la ventanilla y dice, ¿qué pasó? Hablando en un perfecto inglés, no en un inglés de inmigrante, ¿no? De hace 20 días, no. ¿Qué pasó? Salga del auto. Cuando sale del auto, esposado con esas maneras que esposan. Hemos visto que, ¿no? Esposado de tirarte al piso, esposado. Somos la policía de ya y usted es un ilegal. No, no soy ilegal, soy nacido acá. Nada, preso. Tuvo que ir la familia, porque él no tenía en ese momento su documentación, con la partida de nacimiento, con lo que sería la cédula, con todo. Cuando él mostró los papeles, disculpe, puede ir. La demanda, un trozo. Nada más. No dicen la demanda. Otro caso, un señor chileno, 40 años viviendo en Estados Unidos, casado con una señora americana, o sea que legal, 82 años el señor. Se habrá ido a los 40, se casó, hizo su vida allá, ciudadano legal, vota, o sea, instalado a esa altura de la vida, diríamos más americano que chileno, ¿no? Como el caso mío, por ejemplo, más americano que uruguayo. Entonces, pero con rasgos latinoamericanos. Entonces, lo llevan preso. No, pero mire que, en un perfecto inglés, mire que soy ciudadano, no, que no, lo ponen preso. Bien. El hombre murió en la cárcel, murió en ese lugar, en una comisaría. Tendría alguna enfermedad, 82 años, una salud delicada, murió ahí. Y después la esposa, buscando, también la señora mayor, finalmente le dan la noticia, no, su esposo murió ahí. Después hace toda la demanda que vos quieras, o te pedirá disculpas, lo que sea, pero ya está. Entonces, algo que yo entendí, todo lo que va pasando apunta a algo, es una práctica, un ensayo. ¿Bien? Otra cuestión que es un poco graciosa. El estado de Florida, donde está Miami, saca un aviso en la televisión y dice: si tu expareja es un inmigrante ilegal, puedes hacer la denuncia al teléfono tal y tal y tal y tal. O sea que si tuviste peleado, ¿no? O sea, denuncialo. Y entonces nosotros lo vamos a ir a buscar. Y van y lo buscan y lo deportan. ¿Bien? Bueno. Ahora, imagínate cuando el tema no sea para los inmigrantes, sino que sea los que guardan el sábado. Lo duro que va a ser. ¿Bien? Entonces, cuando yo salí, Mauricio me prestó una camioneta, nosotros nos fuimos a recorrer algunos lugares que nos interesaban, y Mauricio me dijo dos cosas. Si vos te portás bien, si estás dentro de la ley, porque él sabe cómo manejo, entonces me dijo eso. Si no te cruzás de carril de un lado para el otro, si respetás los carteles de pare, tenés que estacionar en el cartel de pare, ¿no es? Bueno,
Si vos respetás todo, no vas a tener ningún problema. Ahora, en la primera que vos te mandes, exceso de velocidad, alguna cuestión de esa, la policía va a venir atrás tuyo. Te van a ver, no importa que no los veas vos, ellos te van a ver. Bien. Y yo fui manejando como manejaba Jocelyn el Fiat 600, ¿no? Entonces yo iba, hicimos 4.000 kilómetros, ni un problema. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos las cosas funcionan así. Mientras vos estés dentro de la ley, se ríen, son malos, ¿eh? Mientras vos estés dentro de la ley, está todo bien. Tenés todos los privilegios, tenés todos los derechos, tenés todos los beneficios. Y hay privilegio con mayúscula, beneficio con mayúscula y beneficio con mayúscula. O sea, ahí es todo lindo y es todo bueno, es todo grande. Ahora, donde vos estés fuera de la ley, te van a ir a buscar, ¿bien? Y no vas a zafar. Porque es como que las personas están para el servicio de la ley y no la ley al servicio de las personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de ley dominical, que ahora vamos a hablar más adelante, le damos una connotación, pero que allá va a ser muchísimo más rígido que acá. Porque la ley allá se cumple. No sé si vieron un video ustedes de un policía diciendo, cuando se levantaron estas manifestaciones en Los Ángeles, el policía les dijo, no hagan manifestaciones, no tiren piedras a las policías, pórtense bien. Si tirás piedras te vamos a disparar. Si le escupes a un policía te vamos a llevar preso. Y si le disparas a un policía te vamos a matar. Y le vamos a dar tu cuerpo a tu madre. Así en una conferencia de prensa. Sin medias tintas. ¿Bien? Es decir, se respeta o te cae el peso de la ley. Y el peso de la ley no es broma. No es como acá, que te para, lo conversás, y bueno, che, mirá, tuve tal cosa. No, no se conversa. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de leyes dominicales, eso lo pude entender mejor, donde la ley no se negocia, la ley se respeta sí o sí. ¿Y qué pasa si tenés una ley, ¿no?, dominical? Entonces va a ser muy crudo, muy crudo. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito. En el capítulo 13 tenemos dos bestias. Tenemos la bestia, la primera bestia va del versículo 1 al versículo 9 más o menos, y la segunda bestia va del versículo 11 en adelante. Entonces la primera bestia tiene 10 cuernos, 7 cabezas, en cada cuerno una corona, esto ya más o menos lo había anticipado en el capítulo 12, pero también tiene un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parece un leopardo, tiene patas de oso, fauces como de león. El dragón le da su poder, o sea, Satanás le da su poder. Le da trono y le da gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida mortal había sido sanada. Y el mundo entero está fascinado y va tras la bestia. Y adoraba al dragón, la bestia, porque el dragón le había dado su autoridad. Y esa bestia tuvo autoridad para actuar durante 42 meses, que si hacemos la suma son 1260 años. Entonces en algún momento a esa bestia, versículo 7, se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le da autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y entonces es allí cuando se utiliza esas persecuciones, ¿no? En primer lugar, tiene un perfil religioso, sube del mar. El mar significa lugar donde hay mucha gente, áreas pobladas. Claramente está hablando de Europa. Los 10 cuernos representan las naciones que le dan apoyo, las primeras naciones de Europa. Las 7 cabezas son organizaciones políticas que están influenciadas por el dragón, o sea que por Satanás. Al tener un nombre blasfemo, esto que es una organización política también es una organización religiosa. Es por un lado político y por otro lado religioso. El leopardo, el oso y el león son características paganas de un falso cristianismo. Entonces, cuando nosotros identificamos a la primer bestia, no hay cómo no llegar a la conclusión que no es la Iglesia Católica. No tenés forma.
no puede ser el shintoísmo, no puede ser el hinduismo, porque eso está por fuera, porque no tiene nada que ver con la iglesia cristiana. No tiene nada que ver con el contexto bíblico, así que del Asia no es. De América tampoco. Entonces tiene que ser de Europa. Entonces, en Europa tenemos solamente un solo Estado, que es un reino político, que tiene ministros, que tiene, ¿cómo se llama?, embajadores, el Vaticano, pero al mismo tiempo es una iglesia. Tiene una doble naturaleza. Entonces, aquí está describiendo un poder que tiene doble naturaleza, naturaleza religiosa y naturaleza política. Y si nosotros vemos eso, lo vamos a encontrar solo en la Iglesia Católica. El dragón le hereda su autoridad. La Iglesia Católica recibe la autoridad del espacio vacío que deja el Imperio Romano Pagano. Eso es, ya lo vimos, pero es historia, básico. Cuando desaparece la figura del emperador de Roma, el Papa se empezó a vestir como se vestía el emperador de Roma. Y esa túnica blanca era la túnica que usaba el emperador de Roma, y el Papa dijo, esta es la mía. Y a partir de ahí los papas se comenzaron a vestir con ropa de emperador. La cabeza herida de muerte, es lo que hablábamos recién, esa herida mortal recibida en 1798, representaba la pérdida temporal del poder civil. Y hubo una fascinación mundial que habla de un carisma irresistible. Eso lo vamos a ver ahora con fotos, pero nadie está exento de que eso es así, ¿no? Y recibe adoración porque pretende ocupar el lugar de Dios. Bueno, ni que hablar si decimos Santo Padre. ¿Se acuerdan cuando Francisco fue a Estados Unidos? Que se llenaron las calles por donde él pasaba y la gente le gritaba Holy Father, Santo Padre. Interesante esa recepción que tuvo el Papa en un país que fue protestante, ¿no? Los protestantes, los evangélicos, pues no eran católicos todos los que estaban ahí, recibiendo al Papa diciéndole Holy Father, que es un nombre que en un contexto cristiano o bíblico lo recibe solamente Dios. Habla blasfemias porque usurpa títulos divinos, ¿no? De hecho, la palabra papa significa pater patrum, el padre que está por encima de todos los padres, ¿no? O sumo pontífice, etcétera, etcétera. O el hecho de dar un beso arrodillándose, bueno, etcétera. Cosas que conocemos bien, ¿no? La autoridad, por esos 42 meses, persiguió a la iglesia cristiana. Se prendieron fuego Biblias, se asesinó gente, se torturó gente. Ya vimos las fotos de lo que fue la Inquisición, tanto en Europa como acá en América. Todo el que se oponía a la iglesia recibía la Inquisición. Pero esa herida mortal fue sanada porque el poder civil fue recuperado y los habitantes recibirán, todos los habitantes de la tierra le brindarán adoración. Tendrá una influencia poderosa sobre las multitudes. Esto en parte ya está cumplido, en parte no, es algo que está en gestación. Para entender un poco más de las bestias, vamos hacia atrás y nos vamos a Daniel, la estatua del rey Nabucodonosor en el capítulo 2 y el capítulo 7, las bestias que agregan un poco más de información. Entonces es el mismo periodo. El capítulo 7 habla de lo mismo, pero con otras figuras, con otras metáforas. Entonces dice el 7:17, las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, lo mismo que representaban los metales de la estatua del rey Nabucodonosor. La primera bestia, Babilonia. En la cabeza de Nabucodonosor era el oro. Bien. Entonces Babilonia reinó del 605 al 539 a.C. Después vino Medio y Persa, el reino que le siguió, los que conquistaron. Ciro, cuando conquista Babilonia. ¿Se acuerdan de Mene, Mene, Tekel, Uparsin? Tu reino ha caído, ¿no? Esta noche tu reino ha sido entregado, y ahí vienen los persas y se quedan con Babilonia. Esto es historia. Está en la Biblia, pero además es historia. Luego vienen los griegos, que se quedan con todo el imperio persa, hasta el 168 a.C., y luego llega Roma. Hasta aquí está todo igual con la estatua de Nabucodonosor. Roma fue del 168 al 476 después de Cristo.
Esos 10 cuernos que están en la cabeza de esta bestia equivalen a los 10 dedos de la estatua de Daniel. El número 10 en la Biblia representa plenitud, totalidad, algo completo. O sea que significa todos. Pero también es cierto que Europa en un principio fue fundada por 10 tribus. Eran los vándalos, los visigodos, los ostrogodos. Yo no me los acuerdo a todos de memoria, pero con decir algunos, ustedes ya más o menos, los lombardos, y algunos estaban en el norte de Italia, otros estaban en el sur, otros estaban allá en Alemania, las Galias, etc. Entonces eran 10 tribus que conformaron lo que le dio la base a Europa. Bueno, cuando nosotros pasamos a Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 8 dice lo mismo que Daniel 2 y Daniel 7, pero agrega algo más. O sea que la información Daniel la va dosificando. En el capítulo 2 aparecen la estatua de Nabucodonosor, algo muy básico. En el capítulo 7 agrega más información y en el capítulo 8 agrega algo que no dice ni el 7 ni el 2. ¿Y qué es lo que aparece acá? El cuerno pequeño. Entonces cuando habla del carnero en el capítulo 8 se está refiriendo a Media y Persia. Cuando habla del macho cabrío se está refiriendo a Grecia. Después viene el Imperio Romano y entonces el 8 agrega este cuerno pequeño que no lo había dicho en el 7 ni lo había dicho en el 2. Entonces dice, el cuerno pequeño pisotea al pueblo de Dios, anula el sacrificio de Cristo. Es un cuerno, por lo tanto, por ser cuerno es un poder político. Bien, pero resulta que la naturaleza de ese cuerno dice que habla palabras en contra del Altísimo. Es un poder político que tiene un nombre blasfemo, o sea que es político y es religioso. Y es chiquito. Es chiquito y sale del medio de los otros cuernos. O sea que del medio de Europa sale ese pequeño reino que es más chico que los otros, y ahí está el Estado Vaticano, es bien chico, de hecho es apenas una plaza, bien, pero lo que habla tiene influencia sobre todos los demás. El cuerno pequeño, para identificarlo bien, surge entre los 10 cuernos de la cuarta bestia. Esos 10 cuernos son 10 reyes, un repaso. Caen 3 cuernos para que el cuerno pequeño tenga espacio, ¿no? Tiene un poder distinto, sabio para hacer el mal, tiene perfil religioso, persiguió a la iglesia de Dios durante 1260 años, eso ya está cumplido, pero volverá a cumplirse en el tiempo del fin. Acá vemos el paralelismo. Daniel 7 habla de un león que representa a Babilonia, Daniel 8 no dice nada. Entonces cuando habla del oso es Medo-Persia y Daniel 8 lo presenta como un carnero. Entonces ahí está el paralelismo entre los dos capítulos, ¿no? Y Daniel 8 agregando el cuerno pequeño, diciendo que es un poder religioso, y le habla del hombre de maldad. Esa es la primera bestia. Pero para identificar mejor al hombre de maldad, la mujer, la iglesia está sentada sobre ese sistema, ¿no? El papado gobierna y dirige la iglesia católica. Entonces nosotros hablamos de un sistema, no hablamos de un hombre, no hablamos de una persona, no hablamos de un papa así con nombre y apellido, sino que hablamos de un sistema. Es el sistema papal que permanece, aunque los hombres van cambiando. Este texto vamos a buscar en la Biblia y vamos a leer. A ver, ¿quién lo busca? Vamos a buscar aquí Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este texto en algunas personas ha generado controversia, entonces está bueno leerlo y que lo podamos... Vamos a leer del versículo 1 al 9. ¿Quién quiere leerlo? A ver. Una persona así... A ver, Ronnie, dale de corrido, del 1 al 9. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os allanéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, por si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado,
el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No sé si hay más que seguir oyendo. ¿Sí yo? No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo sea revelado, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, desaparezca del medio. Entonces será revelado aquel inocuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Bien, gracias. Es fuerte lo que está diciendo Pablo. ¿Cuál era el contexto? ¿Por qué Pablo escribe esto? Porque había gente que decía que Cristo ya había venido y que había venido de forma espiritual. Entonces Pablo les da una mala noticia. La mala noticia que les da es que Jesús no va a venir antes de. Entonces les dice, lamentablemente, no tomen ni que nadie los engañe, porque nuestra reunión con Él no va a ser antes de que pasen algunas cosas. Cristo va a venir, sí, pero primero se tienen que dar algunas cosas. Y da algunas cosas que se tienen que dar, y se tiene que manifestar este hombre, que es la descripción del anticristo. Bien, uno puede poner el subtítulo, acá dice manifestación del hombre de pecado, en el título de mi Biblia. Puede poner la aparición del anticristo o puede poner papado. Porque de lo que está hablando acá no es de Antíoco Epífanes, un emperador romano, ¿bien? Porque algunos dicen, no, esto es un pasaje cumplido, es un emperador, es Nerón. No, porque hay una clave donde dice que esta persona morirá con el resplandor de la segunda venida de Cristo. O sea que estará viva en el momento de la segunda venida de Cristo. Y los emperadores romanos, ninguno verá la segunda venida de Cristo porque no van a resucitar ni van a estar vivos. Entonces no se está refiriendo a ningún personaje de la historia, se está refiriendo a un personaje del futuro, que en ese momento, en el momento de Pablo, todavía no había aparecido. Él dice que se está gestando, como que están haciendo ese ministerio de la iniquidad, estaba en el futuro. Pablo ya lo veía, el imperio romano lo tenía ahí enfrente de él, pero todavía no estaba. No había nacido, entre comillas, no se había conformado ese poder. Ahora, da características. Se sienta en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios y recibiendo la adoración que tiene que Dios requiere. Entonces, está más que claro a quién está haciendo referencia, ¿no? El Papa tiene un trono. Bien, recibe adoración, tiene títulos de la divinidad, tiene títulos de Dios, como decíamos hace un rato. Entonces, sin lugar a dudas, el poder del papado viene heredado del trono. El otro día, del Satanás. El otro día, cuando fue elegido el nuevo papa, todos miramos por la televisión, ¿no? El humo blanco, si salía, si no salía. Y yo le decía a los gurises que estaban conmigo cuando se vio que salía el Papa de esa ventanita, ¿no? Ustedes quieren saber dónde está Satanás en este momento, porque Satanás anda por todos lados. Pero ¿dónde está Satanás en ese momento? En ese momento está ahí detrás. Está ahí detrás. Ese es el reino de Satanás, ese es el trono de Satanás. Y esa es la gente que trabaja para Satanás. Fíjense algunas características. El hombre de maldad es destructor por naturaleza. Bien. Cuando analicemos Apocalipsis 17 y veamos la gran ramera, vamos a volver a ver fotos
de lo que hizo la Iglesia Católica con la Inquisición. Pero si ya quieren adelantarse, googleen las fotos y pongan fotos de la Inquisición. ¿Quiénes eran los que más sufrían en la Inquisición? Las mujeres, porque las fotos que yo les mostré no son nada. Pero a las mujeres las destruían. ¿Bien? Las destruían sus cuerpos por completo, con cuchillos especiales, con pinzas especiales, las destrozaban y las destruían. Era peor. Yo les mostraba esos que eran torturados con brasas, que los colgaban, pero las mujeres eran muchísimo peor. Destructor por naturaleza. Se levanta y se opone contra Dios, cambia los 10 mandamientos. Bien, ya no es el sábado, es el domingo, pone un nuevo día de reposo, pero además el tema de la adoración de la imagen. Se adueña del templo de Dios, recibe adoración, pretende ser Dios. Satanás está detrás de su poder. Esto lo dice acá la Biblia y esto tenemos que tener en claro. Si bien nosotros no tenemos un mensaje anticatólico, nosotros estamos simplemente mostrando lo que la Biblia enseña. Y en la Iglesia Católica hay gente honesta, sincera, y yo no tengo duda que habrá católicos que se van a salvar y van a estar en el reino de los cielos, y va a haber adventistas que se van a perder. Entonces, cuando hablamos de estas cuestiones, nunca estamos hablando de las personas, porque en definitiva Cristo es el que sabe qué hay en el corazón de cada uno, y Cristo es el que juzga, y Cristo es el que salva, no nosotros. Entonces nosotros no estamos acá calificando la vida espiritual de la gente, estamos analizando los sistemas. Ahora, hay gente que se presta para ese sistema, entonces hay gente que claramente es parte del sistema, y hay gente que está en esa iglesia y que es lo único que conoce y ama a Cristo, y yo no tengo ninguna duda que el Señor escucha sus oraciones, los cuida y los bendice. Así como habrá muchos cristianos que van a esa iglesia de 30.000 personas, que es lo que conocen y están allí, y el Señor escucha sus oraciones, los cuida y los bendice. Pero si vamos a analizar el sistema, Satanás está detrás del poder. Hace milagros, señales y falsos prodigios, engañará a los que se pierden. Y acá tenemos de vuelta esto, ¿no? El cuadro de la última parte, cuando en 1798 tiene la herida de muerte, ya lo hemos visto, y acá se da, en 1870 era, la pérdida del dominio territorial. Primero la parte política y después la parte del territorio. Bueno, esto es historia. ¿Bien? Vamos a la segunda bestia. Pasé 20 días el mes pasado, ¿no? 20 días con la segunda bestia. Pasé 20 días con el cordero, viendo cómo es el cordero. Cuando el cordero se enoja, es verdad que habla como dragón, les mostraba esto. Cuando el cordero quiso ir a cazar a Saddam Hussein, lo cazaron. Cuando fueron a buscar a Bin Laden, lo fueron a buscar. Cuando el cordero se le pone algo en mente y quiere hablar como dragón, nadie lo para, nadie le hace frente. Entonces, hay un cordero, bien, tiene apariencia de cordero, pero cuando se enoja, actúa como un dragón y es arrollador. Bien, entonces dice aquí que tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Vamos directo a lo que es la identificación. Sube de la tierra, o sea, una zona despoblada. Esos 2 cuernos dan su identidad, apariencia, ¿no? Paz, mansedumbre, libertad civil, libertad religiosa. Bien, es verdad que hay libertad, es verdad. Y es verdad que hay muchas cosas que funcionan bien. ¿Saben lo que yo pensaba? Una cosa es predicar de este pasaje acá y otra cosa es predicar de este pasaje allá. Y nosotros tenemos que respetar mucho a los adventistas que predican este mensaje allá. Porque para muchos es un mensaje antinacional. Y si sos antipatria y antinacional, en todos lados queda feo. Pero allá se lo toman muy en serio. Entonces hay que respetar mucho
a los pioneros de la Iglesia Adventista, que estaban dando un mensaje, así como dije que nuestro mensaje no es anticatólico, tampoco es anti-norteamericano. Pero, si lo escuchás parcialmente suena anticatólico y si lo escuchás parcialmente suena anti-norteamericano. Pero no es así. Es la profecía bíblica. Habla como dragón. Miren esto. Persigue y es cruel. Sí, eso yo lo vi. ¿Bien? Cuando estás dentro de la ley está todo bien. Viene el policía y te saluda. Nosotros fuimos a ver un lugar que es donde mataron a Martin Luther King. Ya después le voy a mostrar la foto y demás. Estaba la policía. Todo bien, clima de fiesta. ¿Te querés sacar una foto? ¿Querés darle un abrazo? ¿Querés charlar? Todo bien. Una relación con la población como no hay entre el policía y la población aquí. De amistad. Ahora, ¿te pasaste un pelito sobre la ley? Rodilla en la cabeza, cara contra el suelo y se terminó. Es de un lado al otro, de un extremo al otro. Bien, entonces tienen esa fuerza de ser perseguidores y crueles cuando lo quieren. Esto es una profecía cumplida. Estas características nosotros ya las vemos. Porque incluso esto de perseguidor y cruel, ya lo vemos. Nadie le hace frente. Y hay un discurso de la década del 70 que dice no, anti-imperialista y anti-yanqui, ¿no? Se quedan en el discurso. Porque cuando se enojan, no, los discursos se guardan todo en el bolsillo y todos miran para otro lado. Cuando el cordero se enoja, no hay discurso que se le ponga delante. Arrolla a todo el mundo. ¿Bien? Y tiene a China por ahí, y tiene a Rusia por ahí. Pero cuando el cordero se enoja, China mira por otro lado, Rusia hace silencio y nadie le hace frente. Nosotros vemos eso a diario. ¿Bien? Entonces, esa característica de apariencia de paz y mansedumbre la tienen. Pero que cuando se enojan son perseguidores y crueles, también la tienen y la hemos visto. Ahora, esto está en el futuro. Ejerce la autoridad que la primera bestia perdió. La Iglesia Católica perdió autoridad en el mundo. Gobernaba el mundo, pero le fue quitado ese dominio. Entonces, en un momento determinado, y esto será a través de la ley dominical, el poder político de los Estados Unidos, que está bajo la influencia del mundo evangélico. El mundo evangélico domina el gobierno de los Estados Unidos. Los parlamentarios de Estados Unidos, los congresistas, los diputados y senadores, muchos de ellos son pastores evangélicos que se dedicaron a la política. Esa gente tiene mucha influencia en el poder político. Cuando ese grupo de evangélicos utilice la fuerza civil para imponer una ley de obligatoriedad del día domingo como día de reposo, una ley que tendrá doble naturaleza, será religiosa por un lado, pero civil por otro. Entonces la va a apoyar el mundo religioso porque van a poder ir a la iglesia tranquilamente, pero la van a apoyar los gremios, los sindicatos, los empresarios, porque si todos descansan un solo día, no hay competencia desleal, nadie le roba clientes al otro, los supermercados, las estaciones de servicio, los que están full time, todos pueden descansar, el que quiere ir a la iglesia que vaya, y el que quiere ir a jugar a la pelota al parque, que vaya a jugar a la pelota, pero todo el mundo descansa ese día. Entonces, será bueno para el religioso, por eso la marca de la bestia se recibe en la frente para el religioso, y bueno para el trabajador, la marca de la bestia es recibida en la mano. Y al poco tiempo esto va a ser puesto en todo el mundo. ¿Cómo se imagina que se va a implementar eso en el Uruguay? Que no es un país muy religioso, pero sí es un país donde los sindicatos tienen mucha fuerza. Entonces, ¿quiénes van a implementar la ley dominical en el Uruguay? Los que reciben la marca en la mano. Por conveniencia, por trabajo, por la parte económica. Por supuesto que los religiosos también, pero los religiosos en Uruguay no tienen influencia, gran influencia. Nada influencia. Pero la parte gremial sí. Entonces
van a estar de acuerdo. Por eso esa doble naturaleza de la ley, si no entra por un lado, va a entrar por el otro. Entonces yo imagino, si en la Argentina, un país súper católico, una iglesia católica promoviendo una ley de descanso dominical, ¿no?, que tiene esa influencia, o en Brasil, pero en el Uruguay, que la iglesia católica no tiene esa influencia, lo puede hacer cualquiera de los sindicatos, que cualquier sindicato en Uruguay te paraliza el país. Y donde digan esto es bueno, y donde todo lo demás le continúen, y donde además tenga el apoyo de la parte religiosa, cuando querés acordar, está instalado. Por eso la marca de la bestia se recibe en la frente, convicción, o en la mano, conveniencia. Entonces, ese poder político, la segunda bestia, que es Estados Unidos, se une al poder religioso, y ahí se genera esa alianza, ¿ven? Esa alianza, donde uno pone la fuerza y el otro pone el marco teórico, la ideología. Entonces el papado pone como solución al problema de la humanidad el descanso dominical. Y el que obliga a que se cumpla el descanso dominical será el poder civil de los Estados Unidos, que detrás de ese poder civil está el mundo evangélico, y el mundo evangélico está en ecumenismo con el mundo católico. De hecho, yo visité una iglesia bautista, y en la iglesia bautista me regalaron una revista Time con la cara del Papa nuevo, del Papa, ¿cómo se llama? León, ¿no? Entonces, una iglesia bautista regalándome una revista con la imagen del Papa. Es lo mismo, es todo lo mismo. Bueno, esto está en el futuro, ¿no? Esa unión está en el futuro, la ley dominical está en el futuro, y esto que habla como dragón, por eso está puesto así, porque volverá a hacerlo. Lo hemos visto, o hemos visto las primeras palabras, pero no hemos visto todo. Entonces, eso está en el futuro. Entonces, termina la libertad de conciencia. Terminará la libertad de conciencia. ¿Qué se necesita hacer para esto? Modificar la Constitución de Estados Unidos. No es así nomás. A veces se dice, este presidente va a mandar un decreto. No es así nomás. Tiene que haber un proceso. Puede ser rápido, pero el proceso lo tendrán que hacer. Modificar la Constitución de Estados Unidos con la Constitución que hay. Hoy no se puede poner una ley de carácter religioso en Estados Unidos, porque la Constitución garantiza la libertad religiosa y la libertad civil. Entonces lo que va a suceder es que hay que modificar una cláusula, ellos le dicen enmienda, para poder implementarle la ley dominical. Por más que sea un trámite de escribanía, hay que hacerlo, es un paso que hay que hacer. Y eso lo tiene que hacer el Congreso Nacional, no lo hace el presidente. Entonces las cosas, aunque el presidente puede mandar y puede decir y puede tener mayoría parlamentaria y todo lo que ustedes quieran, pero lo hace el Congreso. Hace grandes señales para tratar de convencer, engaña a los habitantes de la tierra, oculta su verdadera identidad, sus objetivos, y ordena hacer una imagen en honor a la primera bestia, ¿no? Y ahí está cuando se une la Iglesia y el Estado. Antes la unión de la Iglesia con el Estado era todo en uno, la Iglesia Católica y el Estado era lo mismo. Ahora la unión de la Iglesia y el Estado será entre dos poderes distintos, pero que tienen un mismo objetivo, ¿no? Entonces se va a perseguir a los que se opongan, pero no se van a oponer muchos. Se van a oponer los que defiendan la libertad de conciencia, los que defiendan la enseñanza bíblica. Y ahí estarán los adventistas que queden, porque muchos adventistas van a ser arrastrados por la corriente, y muchos que están fuera de la iglesia adventista, que son lectores de la Biblia y que tienen las cosas claras, aunque no son miembros de la iglesia adventista, porque eso todavía como que no les ha... no se le ha quitado la venda de los ojos, pero que cuando estas cosas empiezan a suceder lo entenderán y dirán, no, es de este lado que tengo que estar, y entonces pasarán a las filas de la oposición a este sistema y serán perseguidos. Los guardadores del sábado serán perseguidos. ¿Y cómo serán perseguidos? Serán perseguidos como están siendo perseguidos los extranjeros o los inmigrantes que no tienen papeles ahora. Te van a ir a buscar al supermercado,
como hemos visto una persona que lo fueron a buscar al supermercado, o a tu casa, o al trabajo, o te paran en la calle. Y eso que suena gracioso, que es gracioso, si te peleaste con tu pareja y es inmigrante ilegal, llama al número tal y tal y tal. Imagínate si tienes un vecino guardador del sábado, o tienes un vecino que no quiere acatar la ley dominical, llama al teléfono 555 tal y tal y tal. El mismo vecino te va a denunciar, porque estás fuera de la ley. Y dentro de la ley está todo bien, pero si estás fuera de la ley, sos un criminal. Y te tratan como criminal. Entonces, cuando haya una ley dominical, el que no respete la ley dominical será perseguido cruelmente. Por eso el conflicto de los siglos dice que en algunos lugares las persecuciones serán más violentas y en otros lugares serán menos intensas. Y por eso el llamado a, cuando se da la promulgación de la ley dominical, es el llamado para salir de las grandes ciudades e irse a las pequeñas ciudades y estar en los pequeños pueblos. Y cuando viene el decreto de muerte, porque habrá un decreto de muerte, es la señal para salir al campo. Entonces, cada vez estamos más cerca de esto, no en tiempo, sino en las actitudes. Porque hasta hace un poco tiempo nosotros podríamos decir, en esta época de las libertades, ¿cómo van a encerrar a todo el mundo en la casa? Si la gente es independiente y es libre. Pero vino la pandemia y todo el mundo como hámster encerrado en su casita y todo el mundo sometido, de un día para el otro. Y se cerró todo. Y acá fue de los países que menos se cerró. Ahí está eso de que en algunos lugares será más abierto y otros no tanto. Pero en Europa, en esos países que uno diría con la mentalidad de siglo XXI, ¿no? Con esa mentalidad de apertura, no, eran los más sumisos de todos. ¿Bien? Y ahora esto. Y otras guerras que estamos viendo que todo el mundo dice, aflojen un poco. Y la respuesta es, no quiero y no quiero. ¿Y quién se le para enfrente? Nadie. Y no está. Y no está la persona que se para enfrente. Y saben, yo llegué a la conclusión que Estados Unidos tiene un poder sobrenatural, así como lo tenía la Iglesia Católica. Porque si vos vas a los índices, no es el país que tiene... Es decir, hay países que tienen más riqueza que Estados Unidos. Y hay países que tienen menos inflación que Estados Unidos. Y hay países que tienen mejor calidad de vida que Estados Unidos. Estados Unidos no es el mejor país del mundo, pero es el país más temido del mundo. Y no hay con qué darle. Es interesante ese poder que tiene. Todo esto está en el futuro. Y bueno, lo veremos en un futuro cercano, pero cada vez más cercano, ¿no? Porque los ensayos se están haciendo y lo podemos ver casi que en carne propia, ¿no? Entonces, cuando se infunde la imagen a la primera bestia, utilizará la fuerza para imponer los decretos. Y acá viene lo que decíamos, la marca es colocada en la mano o en la frente. Pensamientos, convicción o conveniencia. Acá hubo un presidente uruguayo, ateo, ya fallecido, que se jactaba de ser ateo y falleció siendo ateo, que visitó al Papa un día. Y cuando lo visitó al Papa se arrodilló frente al Papa, ¿no? Y un periodista de Canal 12, aquel que era alto, jubilado, le pregunta muy hábilmente, el hombre, muy despierto, porque entendía de cuestiones religiosas que capaz que un periodista no le tendría que haber hecho ese énfasis. El hombre dice, usted siendo ateo se arrodilló frente al Papa, ¿por qué lo hizo? Y entonces el presidente dice, lo que pasa es que yo no creo, pero vine en nombre de mis compatriotas que son católicos, y en nombre de mis compatriotas yo me incliné frente a quien es la autoridad religiosa de ellos. Entonces, en ese caso, ¿qué se aplica? ¿Marcan la mano o marcan la frente? Marcan la mano. Conveniencia. Político. Bien. Un hombre ateo, pero recibiendo la marca por una cuestión de acción política, de representatividad y todo lo que quiera, pero igual cumple con lo que está dictado en la profecía.
Y el 666, que es la marca de la bestia, es un número que representa una organización humana. ¿Bien? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Y bueno, se está refiriendo a todo esto que venimos hablando. La unión, la alianza que genera o generará Estados Unidos con la Iglesia Católica. Ahora, acá vamos a hablar un poquito de Estados Unidos para entender mejor. Desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Cómo han sido las relaciones entre Estados Unidos y la Iglesia Católica con el tiempo, ¿no? Miren, por un lado la herida de muerte. Cuando la primera bestia está muriendo, en el año 538, está muriendo, la Reforma Protestante, la segunda bestia está naciendo. 1492, descubrimiento de América, en el 630 se funda Boston, la independencia. Cuando una bestia viene declinando, la otra bestia viene tomando poder, viene ocupando lugar, ¿no? La primera constitución de Estados Unidos, que nosotros como cristianos estaríamos todos muy satisfechos, muy contentos con esa constitución, se abole la esclavitud, etcétera, etcétera, y entonces allí Estados Unidos se transforma en un país, digamos que consolidado. Bien, tenemos las dos bestias, una en declive y otra en desarrollo. Bueno, ¿cuál es el corazón de la Constitución de Estados Unidos? Separación Iglesia y Estado. Esto nosotros lo entendemos bien porque lo tenemos igual. Porque la Constitución del Uruguay nace como una copia o como un espejo de la Constitución norteamericana, que a su vez es de la francesa. Entonces, Francia, Estados Unidos, Uruguay tienen esto muy parecido. Bien, libertad civil y libertad religiosa. Cuando la primera bestia recibe la herida de muerte, surge la segunda bestia. Y ahí está Estados Unidos. ¿Cómo fue la herida? Ahí vemos el 10 de febrero de 1798. Muchas gracias. El 10 de febrero de 1798 se da que Napoleón viene, se lleva al Papa y lo deja prácticamente muerto. Que tenemos la primera bestia, conserva su poder religioso y Estados Unidos absorbe la parte política y civil. Ese logo que nosotros vemos allá en la Iglesia Católica, creo que ya lo expliqué, pero por las dudas, ese gorro con la triple corona que es Rey del Cielo, Rey de la Tierra y Rey del Infierno, y las dos llaves, por la llave de San Pedro, la llave del infierno y la llave del cielo, ¿no? Para mandar a la gente de acuerdo a la creencia de ellos, ¿no? ¿Y cuándo sana la herida? Acá tenemos esta foto. ¿Quiénes son? A ver, Benito Mussolini y Gasparri firman el Concordato de Letrán en 1929. ¿Hay alguien que nació en 1929 acá? Mi mamá nació ese año. No va. ¿Y papi le iba a preguntar a Jorge? ¿No? Era una broma, Jorge. Era una broma. Es decir, no es tan lejos en la historia, ¿no? Entonces, ¿ahí qué sucedió? Italia reconoce al Vaticano como Estado libre e independiente y le devuelve las tierras. Ahora el Vaticano vuelve a tener las tierras, ¿no? Ahí podemos decir que la herida sanó por completo, porque la Iglesia Católica ya estaba levantada en la parte de punto de vista religioso y ahora tiene su propio país, su Estado, su territorio ahí de vuelta. Esto es lo que yo les quería mostrar. Miren, 15 minutos más y ya terminamos, pero esto es muy interesante. Siglo XIX. Estados Unidos siempre se llevó mal con el Vaticano. Siempre tuvieron una relación de odio. Nunca se llevaron bien. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es una nación que nace de europeos que vienen perseguidos por aquellos. Entonces no querían saber nada con el Vaticano. Entonces, teniendo eso en base, miren. En 1852 el Papa Pío IX envía un bloque de granito para el monumento a Washington. ¿Vieron esa estatua de Washington que está ahí en el Capitolio, muy bonito, todo? ¿Habrán visto una estatua gigante de Washington sentado? Le envía una roca, un bloque de granito. ¿Qué hizo Estados Unidos? Por la indignación popular no se utilizó. 1852, ya había pasado 100 años.
200 años de que habían llegado los primeros habitantes, los puritanos aquellos en 1620. La gente podría estar olvidada. No, no se pudo utilizar. 2 años después continuaba el problema. Finalmente se lo ató con cadenas y se lo arrojó al río Potomac. Debe estar enterrado todavía en el río Potomac. Sigo. Mayflower, sí. Bueno, relación entre los poderes y actitudes de Estados Unidos. Un siglo después, continuaba la desconfianza. Fíjense esa palabra, desconfianza de Estados Unidos hacia el Vaticano. Por ejemplo, en el 51 el presidente Harry Truman, conocemos ese apellido, ¿no? Le pide al Senado nombrar embajador en el Vaticano. Estamos hablando de 1951. No es tanto. Nosotros todavía tenemos fresco, como si hubiera sido ayer, el Mundial del 50. O sea que para nosotros hablar del 50 es ayer. No hace tanto. Tuvo que retirar el pedido por las voces de protesta. ¿Protesta de quién? De la gente. No querían que Estados Unidos mande un embajador en 1951. Y fíjense que en el año 1984, aunque les parezca mentira, aunque no lo crean, yo ya había nacido. En el 1984 se aprobó rápidamente mandar un embajador a Estados Unidos, 81 votos contra 13. Estamos hablando de 1984. Es nada. Bueno, miren. Primer encuentro entre un presidente y un papa. Tan chiquito, ¿no? Año 1919 en el Vaticano. Presidente de Estados Unidos. ¿Tá? Por eso está ahí. Estados Unidos y el Vaticano. Primero, 1919. Segundo, 1959. 40 años había pasado. Luego, 63. 65 y 67. Ahí aparece Kennedy con Pablo VI. Esta foto es muy conocida porque Kennedy era católico. Nixon, 69 y 70. Carter, 79 y 80. Reagan con Juan Pablo II, ya 82, 84, 87. Miren la frecuencia. 94, 95, 93, 99, Bush, 2001, 2002, 2004, se le entrega la medalla presidencial de la libertad al Papa. Con Benedicto, 2007, 2008 en 2 oportunidades, Obama con Benedicto en el 2009, 2014, cada vez más frecuencia y cada vez los presidentes más aliados y más cercanos al Papa de turno. Esta es la foto que les decía, ¿no? Y después con los diferentes presidentes, algunos más conocidos que otros. Creo que este es Ford, creo que este es Carter. Ahí lo tenemos a Bush. Después lo tenemos a Clinton. Fue muy escabo en la época de los nazis. La época de los nazis fue muy escabo. ¿Cuál? El polaco. Juan Pablo. Mirá. Sacaba los cuerpos Mirá. Sacaba la época De los nazis, sí. Bueno, buen dato. Polaco. Sí, buen dato. Bueno, acá lo vemos a Obama, bien, y bueno, sin duda, esto es del 2013, ¿no? Tiene algunos años todavía, ¿no? Pero los hemos visto muy cercanos, unos con otros, ¿no? Esta última foto, nosotros estamos hablando acá del presidente más importante del mundo. Y fíjense en la actitud. Con las manos entre las piernas. Un chico, parece un adolescente. Y el abuelo dándole el consejo, ¿no? El padre dándole el consejo. Esa es la actitud. Ahora vamos a ver una foto con los más modernos. Bueno, claramente las relaciones han sido cada vez más cercanas. ¿Qué dijo Obama de Francisco? Bueno, lo que ustedes quieran. El jefe de tu
creo con Obama para sacar el bloqueo a Cuba. O sea, en Cuba había un bloqueo tirado Petra. Sí. Está bien. Yo me bloqueo en Cuba, había un bloqueo ahí. Sí. Fue el Pepe y habló y hizo un puente ahí. Un crack. No sé si le dieron bolilla, pero está. Sí. ¿Ah, sí? Sacó todo porque eso sí. Está bien. Es una isla, pero Bien. Bueno, déjame seguir porque si no estamos hasta las 10. Pasar la cosa bien. Bueno, gracias. Bueno, fíjate lo que dice en amarillo. Él nos desafía, nos implora que nos acordemos de las personas, especialmente de los pobres, cuya vida está condicionada por las decisiones que tomamos. Él nos invita a detenernos y reflexionar sobre la dignidad que es inherente a todo ser humano. Él nos ha inspirado y ha inspirado a gente de todo el mundo y bla. El Papa tiene razón cuando dice que muchos de los avances no han llegado a un número suficiente de seres humanos. Y acá hablamos de lo que es la globalización. Hay un muchacho que escribió un libro que se llama Globalismo. Está interesante leerlo. Este muchacho hizo una investigación sobre la Agenda 2030. Es un hombre científico, está estudiando un doctorado en filosofía, es politólogo y ha hecho un análisis de la realidad y se ha encontrado con la Biblia. Yo le voy a mandar a este muchacho El conflicto de los siglos, porque le falta, a él le falta un pelito para encontrar la verdad. Entender que el que cierra todo eso es el Vaticano, es el Papa, pero él está en el camino correcto y está hablando mucho del globalismo, ¿bien? Entonces, él habla de cómo hay mentes en este momento que están pactando el dominio de la humanidad a través de las leyes del aborto, a través de leyes de LGBT, ¿sí? De leyes de promoción de la droga, o sea que la humanidad quede más irreproductiva, ¿bien? Quieren controlar la tasa de natalidad mundial, quieren disminuir el número de seres humanos. Bueno, todo un montón de cosas. Esto está comprobado científicamente, no es teoría conspirativa. Y él escribió un libro sobre eso, es un libro bien gordo, yo lo quiero comprar y lo quiero leer, y le quiero mandar a él El conflicto de los siglos. Pero hay un video donde él explica todo esto y donde él explica cómo él se encontró con Cristo. Impresionante, ¿no? Claro, él no pertenece a una iglesia, él conoce la Biblia y predica la Biblia. Y tiene un enfoque mundano y un enfoque político del tema. Le falta un poquito para entender la verdad bíblica, ¿bien? Pero a aquel que le interese yo le puedo pasar ese video porque está en YouTube y es muy interesante. El término globalización ya quedó viejo. Hoy hablamos de globalismo, ¿bien? Y eso está en todas partes. El globalismo está en el Uruguay. Esas leyes de promoción, de matrimonio igualitario, de la marihuana legal, de el aborto, son todas leyes que los globalistas están promoviendo en todas partes del mundo. Por eso se votaron en todas partes del mundo. También se habla de la sostenibilidad del medio ambiente. Está muy en boga eso, es parte de la Agenda 2030. Bueno, Agenda 2030 que no se va a cumplir. Primero era Agenda 2015, después fue Agenda 2030, ahora es Agenda 2045. ¿Bien? Porque él explica esto. El objetivo no es que se cumpla. La Agenda 2045 es más difícil de cumplir que la Agenda 2030. Antes había que cumplir con 15 objetivos, ahora son como 30 objetivos. Cada vez la hacen más difícil. La idea es no llegar nunca a cumplirla. La Agenda 2030 está hecha para que no se cumpla. Está hecha para recaudar dinero. Está muy bien explicado, él lo estudió muy bien, está interesante. Bueno, y entonces aparece este título, el nuevo orden mundial, que también está viejo. El nuevo orden mundial hoy es el globalismo. Una élite global que manejan a través de las Naciones Unidas a unos pocos políticos para imponer algunas leyes similares en todas partes del mundo. Bueno,
La ley dominical va a ser promovida desde ahí. Va a ser dada en Estados Unidos por un lado, pero ¿qué órgano lo va a promover a nivel mundial? Estados Unidos no le puede decir a Uruguay que ponga una ley. ¿Quién es Estados Unidos para decirle a Uruguay que ponga una ley? Pero sí ha habido una organización que le dijo a Uruguay que ponga la ley del matrimonio igualitario, la liberación de la marihuana y el otro es la ley del aborto. En todos los países al mismo tiempo. Y dan plata. ¿Por qué acá se desesperan por votar esas leyes? Porque reciben dinero. Yo estoy terminando ya con una maestría. Es una maestría en gerencia de recursos humanos. No tiene nada que ver con esto que estamos hablando. Pero me he tenido que fumar dos materias. Una es sostenibilidad y la otra es DEI, que es inclusión, ¿no? DEI se llama, ya ni me acuerdo de la sigla lo que era, pero es inclusión. Horrible las dos materias, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando. Pero ¿por qué las dan las universidades? Porque reciben dinero de estos fondos internacionales, todas las universidades, para que den esas materias. Y ellos van, mandan profesores, los capacitan y después tienen esas partidas financieras. Todo es por dinero. Estos que andan con la banderita una vez al año, el 18 de julio, todo eso, todo es a fuerza de dinero. Todo es por causa del dinero. No es por nada. Algunos sí se da por convicción y por libertad y derecho. Pero detrás, los que organizan, los que están arriba, es por dinero. Reciben dinero de estos organismos. Entonces, cuando venga una imposición, un dinero que diga necesitamos esta ley en el mundo entero porque va a ser bueno para esto, para lo otro, va a ser una pasadita. Bueno, acá esto fue escrito en 991, pero alguien hablando de la necesidad de tener un nuevo orden mundial. Estados Unidos, que es una potencia, una superpotencia mundial, debe gobernar o debe liderar ese nuevo orden mundial, es lo que dice. Y luego, desde el punto de vista religioso, la Iglesia Católica promovió, voy a ir un poquito más para adelante, una autoridad política en el Banco Mundial liderado por la Iglesia Católica. ¿Bien? Que la Iglesia Católica lidere el Banco Mundial para terminar con la pobreza. Entonces está ahí. El Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vaticano, presidido por el cardenal Peter Turkson, propuso la creación de una autoridad política mundial y un banco central mundial para favorecer los libres mercados, etcétera, etcétera, ¿no? El Vaticano ha pedido que se proceda a la reforma del sistema monetario internacional para dar vida a una forma de control monetario global. O sea, la Iglesia Católica pidiendo esto que podría no tener nada que ver, ¿no? Bueno, y por último, las alianzas estratégicas entre el Vaticano, con los reyes, ¿no? Con los judíos, con los pueblos originarios, políticos de todo tipo, religiosos de todo tipo, musulmanes, anglicanos, bueno, lo que nosotros querramos, ¿no? La presidenta reina Isabel, que era la cabeza de la iglesia anglicana, ahora su hijo, y la fascinación mundial de la que habla Apocalipsis 13, esto se ha dado. Obviamente este seminario fue hecho cuando estaba Francisco, hoy la cosa no cambia, no está Francisco y está León, y es lo mismo, incluso va a ser mejor para entrar en el mundo americano por ser norteamericano y por hablar inglés, y eso entonces va a ser mejor para ese lado. La revolución de la ternura, la revista Time, bueno, ¿no? Entonces sin duda habrá una unión más allá de lo que hay ahora, ¿no? Entonces ahí está, una organización que funciona bajo los principios de la primera bestia. Esa es la imagen de la bestia. La primera bestia siempre usó el poder secular para sus propios intereses. La segunda bestia lo va a imitar. Entonces hará a un lado los principios de la libertad. Y la Iglesia prevalece sobre el Estado para imponer sus dogmas por la fuerza. El Estado y la Iglesia se van a unir y el resultado será la pérdida de la libertad religiosa y la persecución
de las minorías disidentes, que serán básicamente los que defiendan el sábado como día de reposo. Entonces dice que ahí está, el dragón se enfurece contra la mujer y se va a hacer guerra contra los descendientes de ella, que son una minoría, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, habíamos dicho que seguíamos 15 minutos más y le dimos 15 minutos más, solo para mostrar algunas fotos más, a ver si me abre. Si me abre les puedo mostrar algunas fotitos que todavía no las... Bueno, les muestro acá simplemente esto. Aquí está Paola, que habíamos estado orando por ella. Hoy estamos hablando con David, recordábamos el día que hicimos la presentación de su niña. Bueno, esta foto. Aquí está. Esto lo vamos a ver cuando hablemos de Apocalipsis 17, que es el sol. El sol representa a Cristo. ¿Bien? El sol de Constantino. ¿Bien? Epa, ¿qué pasó? No vayan a avisar, ¿eh? No vayan a avisar. Nico, ¿qué hiciste? ¿Dónde está Nico? La veía sola. No hizo nada. No vimos nada, nadie tocó nada. Ahora no vimos tampoco. No, esto fue Nico que me sacó la cosa para que terminemos. ¿Eh? Desde las 5 estamos Bueno, nos vamos. Vamos a terminar. No se ve nada. No vimos ni a Paola ni a nadie. Qué raro. Bueno, desde las 5. Vamos a terminar. Vemos las fotos del miércoles. Bueno, el tema es así. La marca de la bestia es el domingo como día de reposo. No es un microchip, no es una vacuna, no es un implante, no es algo que te van a poner ni en la cabeza ni en la mano. La marca de la bestia es el día domingo. El 666. Castillo. El 666 es un número simbólico. Es masón, son masones. Está mezclado. Era masón de usted el vaso. Juegan ahí, juegan juntos, ¿no? Pero más allá de la independencia es lo que conforma todo. Y todo liderado bajo una misma cabeza. Bueno, Juan fue el que me hizo así que vamos a pedirle a Juan que haga la oración. Juan, vení. Vamos a orar. ¿Alguna pregunta? Hay un problema con Rusia ahora, Estados Unidos, ¿no? Hay un problema. A ver. El enclave que tiene Estados Unidos en el cercano oriente es un objetivo comercial para que pase toda la mercadería por ahí. Por eso digo, el león, el modelo que enojado, ¿no? Tiene mucho que ver el sionismo y hay en Estados Unidos, el poder económico que tiene el sionismo también, en el enojo de poder. Bueno, la pregunta de Jorge la vamos a responder cuando estudiemos Apocalipsis 18. Cuando habla de los mercaderes de la tierra, habla Apocalipsis 17 habla de la gran ramera y Apocalipsis 18 de comercio mundial. Ahí vamos a volver a hablar de la globalización, del globalismo, y ahí podemos complementar eso. ¿Está? Todavía nos quedan 2 lindos capítulos, el 17 y el 18. El miércoles que viene en el culto de oración, como es más corto el tiempo, vamos a hacer solamente el 14, Apocalipsis 14, ¿ok? Lo vamos a hacer este miércoles en el horario del culto de oración. Bueno, vamos a ponernos de pie y Juan nos despide en oración. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias te damos en esta hora, Señor, porque tú nos has podido o nos has permitido tener esta reunión libremente aquí en la iglesia. Y rogamos, Señor, que lo que hayamos escuchado podamos aprenderlo y que nos sirva, Señor, para tener para saber mejor nuestra identidad como cristianos, como adventistas, y también ponernos en el lugar histórico que nos corresponde estar. Sabiendo que nos queda poco tiempo, Señor, rogamos que nos permitas que sepamos prepararnos mejor
y ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor, para que tú lo tomes, para que tú lo transformes y hagas un corazón tierno, de tal manera que al creer nosotros en todas las enseñanzas de tu santa palabra, sepamos también y aplicarla a las demás personas en este mundo. Pedimos que acompañes a nuestra hermana Andrea Reyes, a su familia, con la pérdida de su hermana, de su hija. Rogamos que estés con toda esa familia, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nos encontramos el miércoles en el culto de oración.